Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor bendito, porque sabemos, Señor, que tú tienes una porción especial, Señor, para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, por cuanto es tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Yo te ruego que a través de la palabra, Señor, quíntuple, tú puedas, Señor, hablarnos en esta noche, revelarte a nuestras vidas, Señor. De tal manera que mientras el Espíritu sigue diciendo hoy, nosotros sigamos cada vez más entrando, Señor, a ese reposo espiritual, Señor, donde encontraremos la grandeza de tu nombre, donde encontraremos, Señor, la manifestación, Señor, de tu grandeza y de tu poder para nuestras vidas. Y las cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído y aún no han subido a corazón de hombre son las que nosotros queremos, Señor, encontrar en ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que envíes la palabra que sana, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes están enfermos en medio nuestro, Señor, en el nombre de Cristo. Que esa palabra que restaura también, Señor, en medio de nosotros como tu pueblo, Señor. Esa palabra que alienta, que levanta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que justifica, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino a causa, Señor, de la gracia que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias. Señor, que los pensamientos que tú has puesto en mi corazón puedan ser llevados, Señor, para formar el corazón, Señor, de tu iglesia, en el nombre de Jesús, y no solo para informarla. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Usted acerca de algunas cosas que el Señor ha puesto en mi vida para transmitirle. Usted sabe que pues hemos estado navegando en estos 19 días, ¿verdad? A partir del primero de este año, en una nueva proclama profética, la cual pues estamos en el entendido, ¿verdad? De que está dirigida hacia el reposo. Y cuando hablamos del reposo, y no podemos nosotros cansarnos de no solamente de escuchar, sino también de escudriñar acerca del reposo, porque cuando se habla de reposo, hermano, el reposo de Dios, indefectiblemente es el contemplar de Dios, de su obra creativa, porque Él es creador, es algo inherente a Dios, es decir, es algo que a Él le pertenece, el ser un creador, amén. Es el único que es creador. El hombre es creativo e inventivo, nada más, pero no es creador. Entonces, cuando nosotros entendemos el reposo de Dios, no es que Él descansó de su obra creadora, sino que descansó de su obra creativa, de lo que culminó. Entonces entendemos que reposo está íntimamente ligado a creación, pero también a terminar, ¿verdad? Algo que se empieza debe de terminarse. Y el Espíritu Santo, hoy lo leí al hermano Jorgito, ¿verdad? Dice, mientras se diga hoy. Y eso es lo que no entendió el pueblo de Israel, no lo entendió. No entendió que no era un lugar, sino era un tiempo. Ese es el asunto, ¿verdad? Que el reposo no es un lugar en sí mismo, sino es el tiempo mismo, el tiempo de Dios. Y bueno, lo voy a decir así, es las dos cosas, solo que si nosotros no entramos en el tiempo de Dios, tampoco llegamos al lugar.
Y si no llegamos al lugar, entonces no disfrutamos de la vida que es la vida de Dios mismo. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Si usted y yo entramos en el lugar exacto, es mejor, más bien dicho, si entramos en el tiempo exacto de Dios, vamos a llegar al lugar correcto de Dios y ahí vamos a disfrutar de la verdadera vida de Dios. Amén. Entonces, y a eso en plenitud se le llama el reposo de Dios. Amén. Ahora, solo ahí le voy a pasar rápidamente algunos anuncios que me mandó el hermano Samuel. La reunión de matrimonios mañana, y se recuerda, a las 6 de la tarde, así que están todos invitados, todos los matrimonios y los que están por casarse también. El ayuno congregacional este domingo 21 a partir de las 10:30 y la oración todos los lunes a partir de las 7:15 y los sábados a las 5 de la mañana. Amén. Entonces, quiero platicar con usted, retomando esto que le digo, qué bonito es el lugar, ¿va? Dan ganas de ir a echarse un clavado ahí, a estar calientito. Quiero platicar entonces con usted acerca de lo que yo le titulé de esta manera: sin fe es imposible entrar al reposo. Yo sé que usted me dirá, pero la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, yo lo entiendo, pero me basé precisamente o tomé esas primeras palabras para entender que nosotros no podemos entrar al reposo de Dios, hermanos, sin fe. Recuérdese que, y hace un rato también, yo digo, los hermanos siempre le quitan a uno todo el mensaje, porque los dos elementos necesarios para que nosotros podamos mantenernos precisamente, no solamente llegar, entrar, sino mantenernos en el reposo de Dios, es creer y obedecer. Amén. Creer y obedecer. Y naturalmente el creer está íntimamente ligado con la fe. Amén. El creer está íntimamente ligado con la fe. Y la obediencia también está íntimamente ligada con la fe. Entonces, empecé a analizar algunas cosas en mi corazón y el Señor empezó a abrirme su palabra para poder transmitirle algo, y espero con todo mi corazón poderlo transmitir de la manera correcta. Y para ello entonces quiero llevarlo, por razón del tiempo, a Hebreos capítulo 4, verso 2 para empezar. Dice la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahorita le voy a presentar algunas otras dos versiones que me parecieron muy interesantes, porque cuando nosotros analizamos este versículo, nos damos cuenta, para empezar, está en Hebreos, ¿verdad? Hay diferentes posturas en cuanto a quién escribió Hebreos, pero yo creo que entre Lucas y Pablo se dan ahí para verlo escrito, ¿verdad? Pero independientemente de a quién el Señor se lo ha inspirado, fue inspirado por el Espíritu y nos da una enseñanza extraordinaria. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es decir, a todos se nos fue anunciado el Evangelio. Amén. El Evangelio fue dado para todos. El Señor Jesús vino a anunciar buenas nuevas de salvación a todos. Amén. La salvación fue para el mundo completo. Que unos lo rechacen, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero que si nosotros, hermano, por la misericordia, por la gracia, por la bondad del Señor, por todos sus favores, nosotros hemos alcanzado el poder llegar a adquirir esa salvación y entender por el Espíritu que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y nosotros ser salvos, nosotros debemos de sentirnos, como decía la profecía, verdaderamente dichosos. Verdaderamente bienaventurados. Amén. Entonces, esta buena nueva se les dio a ellos, pero dice que no les aprovechó el oír la palabra, es decir, no tuvo ningún provecho, no tuvo nada bueno para ellos. ¿Por qué? Digo, nada bueno no porque la palabra no sea lo mejor,
sino porque ellos no le acompañaron a aquellos, la fe. No creyeron. Pero mire estas otras dos versiones y ahí vamos a ir viendo algunas cosas que tengo en mi corazón. Solo vamos a aprenderlo, ¿va? Para que funcione, si no, pues no funciona. Tampoco creo que funcione ahorita. Ah, sí, ahí está. Perdón. Vamos a ver, sí. Mire estas otras dos versiones. La del Código Real dice, porque también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos. Entonces, ¿cuál es la promesa? Y hoy nos lo hablaba el Señor, por eso le digo, realmente el Señor cómo es de lindo, ¿va? Cuando nos va a hablar, nos va a hablar. Entonces, lo que el Señor Jesús vino a anunciar fue el reino. Pero dése cuenta que ya antes se había anunciado el reino también. Porque si ahí dice que también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos, es porque también se les anunció a ellos el reino. Ahora, ellos no lograron entender que el reino no era Canaán, sino que había algo más allá de Canaán. Una ciudad no hecha de manos, dice la palabra. Amén. Y fíjese que interesantemente dice la Biblia que Abraham, hermano, ya no estableció, no hizo una morada en sí mismo, aunque todos lados donde iba él se establecía y se tenía que mover porque pues peleaban los pozos, ¿verdad? El Señor lo bendecía y entonces él decía, no peleemos, vámonos a otro lado, y el Señor lo volvía a bendecir, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que él, hermano, empezó en su caminar a entender, por eso llegó a ser el padre de la fe, y lo vamos a ver ahorita quizá al final. Pero nosotros, hermano, necesitamos entender así como ese hombre, en nuestro caminar. Y yo quisiera que usted y yo, a partir de este día, nosotros pudiéramos empezar a ver el Evangelio de una manera distinta. De la manera en que pudiésemos nosotros, hermano, empezar a ver más allá de lo que vemos aquí. Más allá de que si el Señor nos sana alguna enfermedad, más allá de que si el Señor nos provee lo que nosotros necesitamos, más allá de que si el Señor nos levanta y nos prospera, no solo internamente, sino externamente, más allá de la vida cotidiana, hay algo que va más allá, y eso es, hermano, precisamente el reino de los cielos, que también el Padre le llama el lugar de su reposo. Amén. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese lugar de su reposo, porque al decir su reposo, estamos hablando de su vida. Ya no es vivir una vida, no, sino es vivir la vida de Dios. ¿Cómo será la vida de Dios? ¿Cómo se imagina usted la vida de Dios? Solo imagínese, porque ha de ser algo extraordinario. Pero esa es la promesa para nosotros. Que podamos vivir no una vida con Dios, sino que vivamos la vida de Dios. Por cuanto nosotros estaremos, hermano, metidos en Cristo, y Cristo mismo es Dios, entonces estaremos disfrutando de la vida de Dios. ¿Sí me doy a entender con eso? Ok, entonces el reino de los cielos nos ha sido anunciado a nosotros, y eso es lo que nosotros esperamos. Es que de repente me dejó solo, ¿va? Está como mi computadora que le apacha a uno y se tarda como 10 minutos para que regrese, ¿va? Eso es lo que nosotros esperamos. Amén. Desde el momento en el que usted recibió a Cristo en su corazón, ¿cuál es la esperanza que usted tiene? La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la resurrección. Por supuesto. Pero nosotros tenemos que caminar hacia aquello. Amén. Entonces quiere decir que en el transcurso de llegar a ese reposo de Dios, hermano, nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que elaborar, nosotros tenemos que hacer algo, amén.
Y entonces dice aquí, solo que a ellos no les fue de provecho aquella promesa expuesta oralmente, y esto me interesó, no por no responder a sus demandas con la fe obediente, ahí ver, la fe obediente necesaria por parte de los que la habían oído. Esta otra versión, que es la Biblia al día, dice, no sé si es la Biblia al día, creo que sí, pero no recuerdo. Usted vaya a buscarla, porque el mensaje glorioso de que Dios desea salvarnos ha sido anunciado a nosotros de la misma manera que fue anunciado a los contemporáneos de Moisés. Entonces, quiere decir, y por eso toda la explicación de Hebreos 3 y 4, porque dice, si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no habría otro, porque se habría de decir, lo vuelve a decir David, y después viene el Señor y dice a través del Espíritu todavía que está abierto ese reposo, porque no se refería a la tierra de Canaán. Se refería, hermano, a ese reino no hecho de manos, ese reino espiritual, pero que es palpable también. Es el lugar de donde nosotros, hermanos, fuimos sacados, de donde nosotros fuimos enviados a esta tierra, porque nosotros tenemos nuestro origen en Dios. Amén. Entonces, ¿hacia dónde nosotros tenemos que regresar? El que ha entendido va a saber que así como tuvo un origen en el cielo, así va a regresar también al mismo. Pero el que no quiere entender que tuvo su origen en el cielo y que puede regresar al mismo para seguir viviendo la vida de Dios, entonces simple y sencillamente va a rechazar al Hijo. Porque ahora la premisa es que a través del Hijo es como nosotros entramos. Bueno, y siempre ha sido. Pero nosotros ahora entendemos que a través del Hijo es como nosotros entramos de nuevo a la vida del Padre. ¿Amén? Entonces, pero esto dice que dice, por no responder a las demandas con la fe obediente necesaria por parte de los que habían oído. Y en la parte de abajo dice, a nosotros de la misma manera que fue anunciado a los contemporáneos de Moisés, a ellos el mensaje no les fue de ningún provecho porque no lo creyeron, les faltaba fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Hagamos un poquito de memoria, hagamos remembranza. Lo que sucedió fue que el Señor mandó, usted bien lo sabe, a Moisés, fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Que representa el mundo. Y entonces, hermano, empezaron a caminar hacia la tierra prometida, que era nada más una sombra y una figura de lo que venía más adelante, que era superior a lo que ellos iban a encontrar allá en esa Canaán. Porque si en Canaán habían frutos, que dice la Biblia que entre dos traían un racimo de uvas, entonces imaginemos solamente que no habrá en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, cuando Moisés les anuncia a ellos su salida, pues ellos vienen, usted sabe cómo salieron, hermano, en potencia de Dios, porque se manifestaron las plagas, ¿verdad? Y el Señor los guardó de todas las plagas. Ahora, a mí en lo personal, me suena, ¿verdad? Como que a partir de este tiempo, nosotros vamos a empezar a ser preparados para, en uno de estos días, irnos. ¿Sabe por qué? Porque previo a que nosotros entremos precisamente a ese reposo eterno, que es la vida de Dios, tiene que haber una manifestación de las plagas, pero nosotros en medio de ello no seremos tocados. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues entiendo que ahí la novia, etcétera, hay que ver muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver en medio de las dificultades, en medio de la potencia de Dios manifestándose, para ver si el corazón de las gentes son vueltas a Él,
en plagas, en situaciones adversas, en situaciones difíciles, hermano, nosotros que ya le conocemos, vamos a ver la quietud de Dios. Vamos a ver nosotros, así como vio el pueblo de Israel. Ellos vieron, hermano, que en todo lugar pasaban las plagas, pero en el de ellos no. En el de ellos no. Caía granizo y ellos tranquilos. Venían las pulgas y ellos vendiendo haciendo dinero, vendiendo para las pulgas, ¿verdad? Para matar las pulgas. Hermano, vino la oscuridad y ellos con luz, ¿verdad? Hermano, empezaron a ver la gloria de Dios durante todo ese tiempo. Bueno, son sacados, los llevan. Pero dése cuenta, aquel pueblo iba, hermano, con una mente aún oprimida y reprimida de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo? Bueno, Moisés les anuncia y les dice, nosotros vamos a llegar a una tierra prometida. Vamos a llegar nosotros a un lugar donde Dios nos va a dar su reposo. Pero les estaba anunciando algo más que eso todavía, porque ya Abraham, hermano, Abraham ya había llegado a Canaán hacía muchísimo tiempo antes. Usted puede ver las escrituras y Abraham dice que él hizo su morada entre Jai y Betel. Es decir, dejó sus ruinas y caminó más hacia allá, más pegado a Betel, pero no llegó porque ahí murió y se fue, hermano, saludando las promesas, porque ahí también él dice que esperaba la ciudad no hecha de manos, sino la ciudad hecha por el Señor. Entonces, de ello fue que él llegó a ser el padre de la fe, porque le fue contado por justicia. Ahorita lo vamos a ver en un minuto. El asunto es que nosotros, hermano, debemos entonces añadir a esto, oiga bien, añadir a esto la fe, porque estos que oyeron, les dijeron, se mostró el Señor con prodigios, con milagros, con maravillas, hermano, con multiplicación de las cosas. Mire, Dios se les mostró de una manera tan portentosa, pero ¿sabe una cosa? No le creyeron. No le creyeron. Y fíjese que a veces nosotros decimos, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Será que si nosotros empezamos a ver milagros y prodigios, Señor, no será que se va a llenar este lugar? A lo mejor sí, pero le voy a decir una cosa. Mucha gente va a venir solo porque el Señor los sana y se va. Y lo que no le va a añadir es fe. Y eso es lo terrible. Aquellos, porque el Señor mismo, Jesús mismo, lo experimentó. Él sanaba gente y muchos de ellos se fueron. La clásica, ¿verdad? De los 10 leprosos. Preséntense al sacerdote, vayan ustedes. Y en el camino fueron sanados. ¿Pero cuántos regresaron? Uno, hermano. 1 de 10, ¿cuánto es? El diezmo, ¿verdad? Nada más, solo eso regresó. Solo el 10% regresó y solo ese reconoció el señorío del Señor. Es decir, solo a ese le fue revelada por la justicia del Señor la fe. Solo ese tuvo fe para que no solo se sanara su cuerpo, sino que se salvara también su alma. Entonces, el pueblo de Israel tuvo esta situación. Yo anhelo con todo mi corazón que nosotros no caigamos en esta situación. En que, bueno, yo vengo porque yo quiero que el Señor convierta a mi esposo, a mi esposa, que traiga a mis hijos, que me sane, que me prospere porque me ha ido muy mal económicamente hablando. Yo vengo para que el Señor me haga un milagro y me dé mi casa. Yo vengo para que el Señor me regale un carro nuevo. Hermano, perdone, si esa es nuestra visión, por así decirlo, sinceramente creo que hoy es la noche en que nosotros debemos de cortar con el cordón umbilical de esta tierra. Porque la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en los cielos. Entonces, hermano, nosotros, ahí el hermano Jorgito leía, que ahí no hay ladrón que hurte, ahí no hay polía que corrompa.
Entonces nosotros tenemos que ver tal ejemplo, hermano, en estos hombres, en el pueblo de Israel, que Moisés, hermano, les anunció, se los dijo, el Padre se los escribió en tablas de piedra y no quisieron creer, no le añadieron la fe. Entonces, hermano, nosotros tenemos que empezar, mire, a echarle ganas con la fe. Ahora, yo sé que hemos hablado de fe, yo sé que hemos oído de fe, pero yo quiero entonces hoy tocar un poquito más acerca de la fe. Porque nosotros, hermano, se nos ha anunciado lo mismo que a ellos se les anunció. Una ventaja nosotros ya tenemos, y es que sin ver hemos creído. Por eso usted está aquí. Ahora, si no estuviera usted aquí, es porque no tiene ganas de creer. Es porque no le ha añadido. Todo el que no está exponiéndose a la palabra, no estoy diciendo que venga a esta iglesia, ¿va? Sino que todo el que no se está exponiendo a la palabra, todo aquel que no está amando la palabra, todo aquel que no está buscando la palabra, todo aquel que no está buscando lo espiritual, no ha añadido fe a lo que ha escuchado de Dios. Pero nosotros, gracias a Dios, estamos aquí. Y estamos, hermano, dispuestos a seguir creyendo. Le voy a decir algo, no es fácil. No es fácil. Creer no es fácil. Porque uno cree fácilmente en las cosas que ve y que palpa. Y fíjese, le voy a decir algo más. Creo que ni tan fácilmente. Porque aquellos que fueron sanados, palparon y disfrutaron de su sanidad. Pero no regresaron a reconocer que el Señor Jesucristo los había sanado. Difícil el hombre, ¿va? El ser humano, pues. Difícil. Ok. Entonces sigamos. Sigamos porque quiero empezar el tema con usted. Y voy a tratar de ir rápido. Me entregaron el tiempo bien tarde. Pero no nos vamos a ir tarde. En el nombre de Jesús. Órele a Dios para que el pastor no se tarde. ¿Ok? Ok. Amén. Hermano Jorge ya empezó a orar. Tiene fe. Amén. Porque ya tiene hambre. Ok. Está bueno. Mire. Le quiero leer algunas cosas que yo apunté antes de pasar a lo siguiente. Mire, ahí dice que a quien puso fue a Moisés. Amén. Ahora, una de las cosas es que Moisés era hombre igual que ellos. ¿Verdad? Ahora, ¿se imagina usted que, obviamente, hermano, Moisés había salido hacía 40 años de ahí, pero había quedado en la historia registrado de que Moisés había intentado salvar a su pueblo, pero que se echó a un egipcio y lo andaban buscando. Entonces, ¿se imagina usted los padres transmitiendo, verdad, a sus hijos en esa generación que había un hombre llamado Moisés y quienes lo conocían? ¿Se imagina cuando regresa Moisés? ¿Qué pudieron haber pensado? ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Ah? ¿Qué hubiera pensado usted? Hermano, yo le hubiera preguntado, ¿y vos a qué venís? Porque te andan buscando para matarte. O pensás otra vez hacer o ahora traes otra estrategia, vamos a hacer una revuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque eso era lo que él había sido llamado, a ser un caudillo. Claro, no por sus propias fuerzas, sino que en el trato de Dios él tuvo que aprender todo eso. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que vieron el poder de Dios manifestado, siempre lo vieron como Moisés. Incluso sus amigos han de haber dicho, mucha, ahí vino Moy.
Y fíjese que, entonces, una de las cosas que a veces dificultan el que nosotros creamos y que le pongamos fe y que le añadamos fe a lo que Dios está poniendo, es que quienes exponemos la palabra somos hombres, que tenemos pies de barro. Y que si nosotros le transmitimos por la palabra y le damos a conocer porque hemos oído o hemos buscado oír la voz de Dios, hermano, y le transmitimos un consejo, le transmitimos, es cuando, mejor sigamos porque le quiero enseñar esto para que usted lo vea a través de la palabra, no porque yo lo diga. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda a mí. Amén. De todas maneras le tengo que leer esto. Hay que añadir esta otra versión que fue la que le puse, que nos hace entender que Moisés y Josué, que escucharon al Señor al transmitirlo al pueblo, no les creyeron. Porque Moisés y Josué oyeron al Señor. El Señor se presentó y mire, el Señor habló al pueblo cuando estuvo Moisés y les dijo, yo he escogido a Moisés para hablar. El Señor decía que Él le hablaba cara a cara. Cuando le habló a María y a Aarón, les dijo, yo con ustedes a través del profeta, pero con mi siervo, cara a cara. Entonces imagínese usted la relación que tenía Moisés con el Señor. ¿Acaso no lo vieron bajar pues del monte, hermano? Y dice que se tuvo que cubrir con un velo su cara porque era tal el reflejo de la gloria de Dios que el pueblo no soportaba verlo. Entonces hubo pruebas, hermano, palpables, tangibles, sin lugar a dudas, de que Dios había puesto a ese hombre para que llevara el mensaje, para que les dijera que iban a llegar, si se obedecían, si le ponían fe a esto, iban a entrar a la tierra prometida. Al reposo que Dios que les iba a dar en principio, porque su siguiente reposo era precisamente el reino eterno. Pero ellos, dice, al transmitirlo al pueblo no les creyeron y por ello entendemos que el principio básico de la fe es la obediencia a la autoridad. Como en el caso del centurión, y ahorita lo vamos a ver en un ratito. Como en el caso del centurión. Lo más difícil entonces no es creerle a Dios en sí mismo, sino a quienes el Señor ha puesto por autoridades. Debido a que muchos que han sido puestos por autoridad han abusado de la misma, o bien no han desarrollado bien su oficio sacerdotal. Por esto es necesario que oremos por nuestros pastores, las autoridades espirituales, los cuales a su vez deben orar al Señor para que les dé del investimiento de poder del Espíritu para querer y hacer con su poder todas las cosas que en la voluntad y la soberanía del Señor están, ya que de antemano habían sido preparadas para que andemos por ellas. ¿Sí me doy a entender? ¿O se lo vuelvo a leer? No, mejor seguimos. Ok. Solo téngalo ahí en su mente y en su corazón y ahorita vamos a ver algo más. Hebreos 4:3, la Biblia Torres Amat dice, al contrario, nosotros que hemos creído, mire, se lo voy a volver a leer. Al contrario, nosotros que hemos creído. Bueno, entraremos en el descanso. Ahora, ¿cuál descanso? Según lo que dijo, tal es el juramento que hice en mi indignación. Pero dése cuenta de esto, el Señor se indignó. El Señor se indignó a causa de la incredulidad de ese pueblo. Pero aquí está diciendo, al contrario, dice el escritor de Hebreos, al contrario, nosotros que hemos creído, entraremos en el descanso. Entraremos en ese reposo, en la vida de Dios, si usted le quiere llamar así.
En la vida, no solo porque se le quiera llamar así, sino porque lo es. En la vida de Dios nosotros entraremos. Pero Él lo dijo, que Él se indignó y les dijo, jamás entrarán en mi descanso, y es el descanso en que habita Dios, según la Torre de Samuel. Acabadas ya sus obras desde la creación del mundo. Entonces, se lo expliqué la vez pasada, que cuando el Señor habla, y fue la tarde y la mañana del día 1, y fue la tarde y la mañana del día 2, fue la tarde y la mañana del día 3, y así hasta el 6º, pero en el día 7º no dice, y fue la tarde y la mañana, solo dice, y el Señor descansó. Es decir, dejó abierto pues el tiempo de reposo. Él no dijo fue la tarde y la mañana, porque al decir fue la tarde y la mañana del día 1, quiere decir cerró el día 1. Fue la tarde y la mañana del día 2, quiere decir cerró el día 2. Fue la tarde y la mañana del 3, cerró el 3, y así hasta el 6º. Pero en el 7º no dice fue la tarde y la mañana, solo dice y el Señor abrió el reposo y lo santificó. Entonces lo dejó abierto. Dejó el espacio llamado reposo, está abierto. Desde ese momento, desde ese tiempo. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera y entendiera y viera que Cristo el Hijo es por quien nosotros podemos volver ahí a causa de que Adán, hermano, o el primer Adán, iba a pecar. El primer Adán iba a fallar. Pero Cristo ya no, el postrer Adán. Entonces a través de él nosotros llegamos al Padre para poder entrar a ese tiempo, a ese espacio espiritual que se llama reposo de Dios o a la vida de Dios, porque ahí lo dice, ¿verdad? Es el descanso en el que habita Dios. Ahí queremos llegar todos. ¿O usted no? Entonces, lo que tenemos que hacer es creer, poner fe a lo que Él nos dice. Claro, la fe tiene que ir acompañada, obviamente, le decía, por eso va en el tiempo, en los tiempos. No perdamos la ubicación tiempo. Porque eso es parte fundamental de que nosotros también agrademos a Dios y no seamos indignos delante de Él. Amén. ¿Por qué? Porque usted muchas veces se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. El Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, aquellos que dijeron en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, sanamos enfermos y profetizamos. ¿Todo eso es de Dios o no? Sí, es de parte de Dios hacer todo eso. Pero ellos no entraron en el tiempo de Dios para hacerlo, sino que lo que hicieron fue utilizar el poder de Dios para satisfacer su orgullo, para satisfacer su ego y decir, por nosotros es que se sana la gente. Para decir, por nosotros es que son liberados estos. Pero no solo para decir por nosotros. Recuérdese que cuando Bernabé y Saulo, dice que llegaron a un cierto lugar, no recuerdo el nombre, pero llegaron a cierto lugar y dice la Biblia que ellos vieron fe. Esa es otra cosa, ¿eh? Ellos vieron fe en aquel hombre que estaba ahí, malo de las piernas, es decir, no se movía, inmóvil. Dice la Biblia que vio Pablo que tenía fe, lo miró y le dijo, levántate, dice que saltó y se paró. Entonces, cuando todos lo ven, entonces dicen, uno es Júpiter y el otro es Marte, creo que, bueno, ahí lo mira usted, va. La cosa es de que uno era Marte y el otro era, o era uno Júpiter y el otro era otro dios para ellos. Y entonces, dice que les quisieron ofrecer, hermano, a ellos sacrificio, les llevaron unos bueyes, unos toros ahí, hermano, y ofrendas a ellos. Y entonces dice que ellos se rasgaron sus ropas. Se rasgaron sus ropas y les dijeron, no somos nosotros somos hombres como ustedes, y les empiezan a dar el mensaje del Señor. ¿Y sabe qué terminan haciendo? Apedreándolos. Dejaron a Pablo medio muerto. Pensaron que estaba muerto, por eso lo sacaron de aquel lugar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros, hermanos, tenemos no dejar de tener en mente el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Dios nos va a utilizar. Dios nos va a utilizar para hacer sus maravillas.
Dios nos va a utilizar para hacer sus grandezas. Pero eso sí, usted y yo tenemos que estar en su tiempo. Amén. Y obviamente, fíjese que me impresiona lo que dice ahí la Biblia, que Pablo vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. O sea que el Señor lo va a enviar a usted con sanidades, con prodigios, con maravillas, con los energemas del Padre, ¿verdad? Las operaciones del Padre, que son sanidades, hermano, con los dones del Espíritu, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Tienen que haber vasos receptivos también para recibir, que tengan fe para poder creer lo que van a recibir. Amén. Eso lo digo nada más entre paréntesis. Ahora, el asunto es que nosotros vamos a entrar en el tiempo de Dios. Si nosotros llegamos en el tiempo de Dios, nos metemos, hermano, entonces vamos a encontrar la gloria de Dios. Ahí vamos a habitar, en el verdadero reposo de Dios, en la vida de Dios. El pueblo de Israel llegó hasta la tierra prometida. Enviaron a los espías. Les llevan las evidencias de lo que ahí había. ¿Y qué pasó? No creyeron. No creyeron. No creyeron. Entonces, yo le quiero, por favor, en el nombre de Jesús, pedir que usted le pregunte al que tiene cercano a usted, ¿usted cree? ¿O tú crees? ¿Usted cree? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Pregúntele si tiene fe. Alguien podría decir, fíjese, hermano, de que yo, sinceramente, porque el Señor le hizo esa pregunta a aquel hombre, ¿se recuerda? Al que tenía un hijo endemoniado. Le dijo, ¿y crees? ¿Tú crees que yo puedo sanarlo? Al principio le dijo, sí, Señor. Pero a medio camino le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe una cosa? El Señor prefiere que seamos honestos en ese sentido. En decirle, bueno, Señor, mira, yo sí creo, pero muy poquito. Entonces mejor ayúdame. Ayúdame. Y entonces, en los pocos minutos que me quedan, yo quiero llevarlo a lo siguiente. Mire, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mire, hermano, y esto es clave para todos nosotros. Aumentanos la fe. ¿Verdad? Aumentanos la fe. Usted le puede decir al Señor, auméntame la fe. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Pero ahí va a ver la respuesta que el Señor les dio. Y eso es lo que a mí me impresiona. Porque si nosotros necesitamos fe, y ellos le estaban diciendo, Señor, aumentanos la fe. Y fíjese que el Señor no se las negó. No se lo negó. Pero oiga lo que les dice. Mire. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Dónde está la respuesta? Ok, está bueno. Pero explíqueme usted, ¿dónde está la respuesta ahí? Porque si usted y yo hacemos esa misma petición al Señor, aumentanos la fe. Bueno, pero es que el Señor les dijo, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Amén, sí, a todos se nos da una medida de fe. Pero la cosa es, ¿y cómo? O sea, ¿qué quiso decir el Señor con eso? Porque no, para mí, si yo lo leo solo así, no hay una respuesta específica. Solo me está diciendo, si tienes una fe como un grano de mostaza, bueno, pues si yo le estoy pidiendo que me aumente la fe, es porque ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza tengo. ¿Cómo le hago para llegar siquiera al grano de mostaza? ¿Qué vas a decir, Coca? Amén, definitivamente que sí, pero la pregunta es, ¿y de dónde sacó la semilla? Le voy a poner este pasaje y quizá aquí ya vamos a ir entendiendo un poco más y luego le leo esto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo
lo que os ha sido ordenado, decid. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Usted tiene que leer el contexto de esto en Lucas 17, creo que son unos 5 o 6 versos antes, pero yo quiero leerle esto que apunté, que traté de sintetizar lo que en ese momento estaba entendiendo. Obedecería el sicómoro porque como toda la creación estaba sujeta al hombre desde el principio, ¿verdad que sí? Eso era lo que el Señor hizo. Al hombre le dio potestad sobre toda la creación. Entonces toda la creación obedecía. Estaba sujeta al hombre desde el principio por cuanto aquel obedecía, le obedecían. El Señor les dice primero lo del grano de mostaza porque está haciendo referencia a que servirle a Él como merece, es decir, sin reproches y estando sometidos bajo autoridad, es la semilla de la fe y es la parte mínima y que no, y que no trascendemos más allá del servicio inútil. Porque así está diciendo ahí. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos. Es decir, si mi fe es del tamaño de un grano de mostaza, yo me puedo sentir como un siervo, pero todavía soy un siervo inútil. Porque esa fe, después usted ve en la explicación del grano de mostaza, que empieza a crecer. Pero la parte fundamental, la parte importante, cuando ellos le dicen, aumentanos la fe, porque todos recibimos una medida de fe. Eso es definitivo. ¿Cómo lo aumentamos? La aumentamos, hermano, cuando nosotros empezamos, es decir, recibimos un gen, si usted quiere, llamarlo así, de fe. Pero eso se va a ir transformando en una semilla en nosotros, va a ir creciendo al tamaño de una semilla cuando nosotros, hermano, le servimos a Él como Él merece, es decir, sin reproches y estando sometidos bajo autoridad. ¿Sí? Vivir bajo sujeción, y eso no es fácil. Por eso le ponía el ejemplo por eso le estaba leyendo que ellos no le pusieron fe. ¿A qué no le pusieron fe? ¿O por qué se dice que no le pusieron fe? No precisamente por no creer específicamente. Claro, no creyeron porque ellos le creían a Dios. Pero ¿sabe qué no creían? No creían a que Moisés y Josué eran los designados por Dios para llevarlos a la tierra prometida. Esa es la situación. Entonces, lo difícil no es creer a Dios, porque usted sale ahí a la calle y usted pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y usted le cree a Dios? Claro que le creo a Dios. Pero cuando es hora de congregarse, entonces, ¿pero y por qué está este pastor? Pero ¿por qué no está uno alto, canche o güero, de ojos azules? A ese le haría yo caso. Pero este pastor es quispinudo, ¿qué? Que no llega ni al 1.80. ¿Quiere que le haga caso? Así fue el pensamiento del pueblo de Israel. Porque ellos dijeron, pero mira, Moy, si nosotros tenemos aquí el periódico y en el Facebook apareces también que te están buscando, te echaste a un hombre. Te fuiste hace 40 años. En ese entonces eras hijo de la hija del faraón, pero ahora nos querés venir a sacar. ¿Cómo nos vas a sacar si ahora sos un don nadie? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mire, hermano, yo creo que una de las cosas que tiene que suceder en este tiempo para poder llegar precisamente a encontrarnos con el reposo donde habita Dios, es que nuestro pensamiento empieza a cambiar con respecto a los hombres que Dios ha puesto. Porque
tenemos nosotros que, claro, tenemos que revisar porque el apóstol Pablo nos pone a nosotros un parámetro, ¿va? Lo que yo les diga, vayan a la palabra y vean que es cierto, ¿verdad? Por eso dice la palabra, tal vez si alguien me busque ese pasaje, no recuerdo dónde está, pero donde dice que debemos de, creo que dice, que oremos por los pastores, no sé si exactamente dice así, pero lo que sí sé que dice es, e imitad su fe. Pero quiero que leamos el pasaje completo, donde dice, e imitad su fe. Entonces, hermano, consideradlos, dice algo así, e imitad su fe. Considerad su fe o considerarlos a ellos. Pero ahorita lo vamos a leer. Leámoslo mejor para que no le esté yo diciendo cuentos, ¿va? Amén. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿verdad? Considerad, ¿qué cosa? El resultado de su conducta. Entonces, hermano, eso es lo que ha dañado a la iglesia en este tiempo. La conducta de los hombres que sí Dios levantó, pero que se desviaron. Como en el caso de Aarón. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda qué pasó con Aarón? Se fue 40 días Moisés. Y entonces cuando regresaron ya tenían su becerro. ¿Y sabe qué dijo Aarón, hermano? Más adelante se habla de eso. Sí, pero si yo solo eché el oro ahí y salió el becerro. ¿Cómo no? O sea que aparte de todo, óigame bien esto, para nosotros podemos decir, si lo dejamos solo así, puede hacer que nos cause gracia, pero póngale el sentido a lo que estaba diciendo. Le estaba otorgando poderes verdaderamente para que adoraran a ese becerro. Porque si él dijo, yo eché el oro ahí y salió, quiere decir que entonces él por sí mismo tomó vida. Y que por eso lo estaban adorando. Le estaba atribuyendo poderes que no tenía. Al dinero. Porque no fue oro lo que echó, pues. Bueno, mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque puedo herir susceptibilidades. Bueno, y aunque la hiera a mí me vale. Usted ya me conoce, ¿verdad? A mí cuando me enviaron a esta tierra, me enviaron con un traje más o menos como el de Batman, solo que el mío es de hule. Todo lo que me digan, me da igual, ¿va? Yo lo que quiero es que usted y yo entendamos que este tiempo es un tiempo en el que el Señor va a empezar a restaurar jueces como al principio, que le agraden a Él, pastores como al principio, ministros como al principio, que no solamente hablen su palabra, sino que su conducta sea tal cual la palabra lo dice. Y entonces sí, imiten su fe. ¿Por qué? Porque el resultado de la conducta de los hombres de Dios tiene que ser conforme a lo que ellos le creen a Dios también. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es que nosotros vemos que mucha gente va a empezar a apostatar de la fe. ¿A causa de qué? ¿De Dios? No, a causa de la mala conducta de los que Dios puso, de los que Dios designó, pero que no quisieron creer porque al considerar su conducta no estaba acorde a la fe. Y por eso la Biblia dice, comparativamente dice que Moisés fue fiel en todas las cosas en la casa de Dios y lo comparan al Señor Jesús, hermano. A Cristo, por su fidelidad a las cosas. Entonces, a las cosas en la casa de Dios. ¿Falló al final? Sí, porque se puso bravo. Es que se imagina usted un pueblo, hermano, que la roca iba con ellos, salía agua, tenía, ya no queremos este maná, pan del cielo, pan de ángeles.
Cristo mismo representado ahí. No queremos más este maná. Sabe feo, ya nos hastió. Ya nos hartamos, dice una versión. Ya nos hartamos de esta cosa, que no sabemos ni cómo se llama. Porque por eso se llamaba maná. No sabían cómo se llamaba. Lo que queremos es carne. Vaya, dijo el Señor, denle carne. El que menos agarró o juntó fueron 2 toneladas de carne. Cuando usted busca la palabra, 2 toneladas de carne, el que menos juntó. Entonces, ¿se imagina usted, hermano, un pueblo de esa naturaleza? Pero es que de alguna manera también los afectó la conducta de algunos ministros que estaban ahí, que murmuraban en contra de Moisés. Eso los afectó. Terrible, ¿va? Que el Señor nos ayude para que nosotros empecemos, hermano, a entender que Dios ha puesto autoridades verdaderas en medio de nosotros. Y no lo estoy diciendo, perdón, hermano, y si alguien me está viendo ahí y cree que yo soy el non plus ultra, por favor, olvídelo. Pero, hermano amado, yo considero, cuando yo estaba viendo esto, no crea que yo estaba, sí, Señor, de plano, tú me llamaste porque qué bonito soy, cómo me quiero. No, Señor, no. Estaba considerando mi vida, me vi a mí mismo y dije, de veras que el Señor sí que tiene fe. Sí que es el autor y consumador de la fe al haberme escogido. Definitivamente. Pero también empiezo a considerar que usted, de alguna manera, tiene fe en el Señor y le aseguro que le va a crecer más. Le aseguro que le va a crecer más. Porque de alguna manera usted permite que el Señor lo pastoree a través de mi persona. Y que crea. Hay cosas que de plano no me cree, ¿va? O que dice, será pastor. Pero está bueno. Bueno, no está bueno pues, pero se la paso. Pero aquí está diciendo, considere la conducta y entonces imite la fe. Por eso el apóstol Pablo decía, y claro, va guardando ahí sí dijeran las hipermegadistancias con tal siervo, ¿verdad? Pero él dijo, imítenme a mí, en lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros nuestra fe que va creciendo? Si obedecemos a lo que Dios ha establecido. Por eso es que en este tiempo muchos dicen, no, apóstoles ya no hay, profetas ya no hay. ¿Sabe por qué? Los 5 ministerios, como que no mucho. Ahora les empiezan a poner supervisores, clérigos y no sé qué otros nombres, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque están rechazando lo que el Señor estableció. Y ahí lo dice claramente, que el Señor estableció. Efesios 4:11 lo habla en adelante, del 10 en adelante. Dice, Él estableció a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero quién los puso? El Señor Jesús. Entonces, si Él los puso, ¿sabe para qué los puso? Precisamente, sí, para equipar al cuerpo de Cristo, pero para probar nuestra fe. Para ver que nuestra fe crezca. Para ver, porque el Señor ahí les estaba diciendo, aumentanos la fe. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de esto? Que al Señor Jesús no le creyeron. ¿Sabe por qué? Porque lo vieron como hombre. Dijeron, pero si este es José, este es el hijo de José. ¿Acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? ¿No es hermano de Jacobo y de no me acuerdo cómo se llama el otro? Bueno, eran varios. ¿Y sus hermanas no andan entre nosotros? Así lo veían a él. Su misma familia, al principio, no creía en él. Decía, hijo de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo si está envuelto en en un paquete como el que nosotros estamos también? Pero si usted y yo, hermano, trascendemos a obedecer
a lo que Dios puso, entonces nosotros vamos a empezar a tener una fe que se aumenta cada día más. ¿Hasta qué? Hasta que se haga la más grande de las hortalizas. Y vengan las aves de los cielos y hagan su nido ahí, y debajo tenga sombra para acoger a las bestias del campo. Otro día analizamos eso. Ya voy a terminar, quiero concluir con esto. Lucas 7:8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Esto lo hemos leído muchas veces, pero esta vez sí, a mí me impresionó. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora mire esto. ¿Cómo lo dice la CE? Dice, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y les digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Pero hay versiones que no dicen criado ni siervo, sino dicen esclavo. Entonces, probablemente este hombre, yo lo puse así nada más, probablemente este hombre experimentó tales rangos para entender qué es estar bajo autoridad. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo. Y Jesús entonces estuvo bajo autoridad. Eso era lo que le estaba reconociendo ese hombre a Jesús. Tú, como te veo en esa envoltura como hombre, como todos los hijos que estamos aquí, eso era lo que le estaba diciendo. Hebreos capítulo, le voy a decir para que usted no se vaya sin ello. Hebreos capítulo 2, verso 14 lo dice. Jesús vino y se hizo carne, tomó carne. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué enseñó? Que estaba bajo autoridad. Entonces aquel hombre cuando lo ve le dice, tú estás bajo autoridad. Frente a frente somos hombres. Tú y yo. Como tú te ves como un hombre. Yo también me veo como un hombre. Pero yo estoy bajo autoridad como tú también lo estás. Solo que tú estás bajo la autoridad divina y yo estoy bajo una autoridad que da órdenes aquí. Así que si tú envías a un delegado espiritual para que sane a mi siervo, lo va a sanar. Entonces, ¿qué hizo aquel hombre? Espiritualmente le estaba diciendo, me someto yo sé someterme, eso era lo que le estaba diciendo, yo sé someterme a autoridades. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a creer, porque el sometimiento es creer. Entonces dice, yo lo que voy a hacer es que me voy a someter a tu autoridad, creyendo, te veo como hombre, pero sé que en lo divino tú tienes poder. Entonces me someto a tu autoridad, lo que tú digas, eso va a pasar. Si tú dices que mi siervo se sana, se sana. Si tú dices que mi siervo se muere, se muere. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el Señor Jesús, hermano, es cuando dice lo siguiente, mire, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos se la estaban pidiendo. Y este hombre ya la tenía. Porque el Señor, si aquellos le dijeron, aumentanos la fe, es porque les hacía falta. Pero el Señor habla de este y dice, no he hallado en toda Israel, porque se volvió para decírselos y se maravilló y les dijo, en toda Israel, en toda la casa de Israel, dice esta otra versión del Código Real, y al oír estas cosas, Yeshua quedó profundamente impresionado y volviéndose dijo a la gente que le acompañaba, os digo que ni aún en toda la casa de Israel hallé una fe tan grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene aumentada la fe. Aprendan mucha. Pues no ustedes, ¿va? Les dijo a los que estaban ahí. Bueno, ustedes y yo también, ¿va? Aprendamos mucha. Mucha es una expresión hebrea que significa muchedumbre, bastante gente, ¿va? Entonces os digo que ni aún en la casa de Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? ¿O a causa de qué? De que dijo, yo soy un hombre que estaba bajo autoridad. Eso era lo que estaba diciendo. Tengo una semilla de fe que alcanzó el tamaño de un grano de mostaza. Y por eso fue su criado sanado. ¿Qué no pasaría? ¿Qué no pasaría si nosotros pudiésemos estar bajo autoridad? Tremendo, ¿va?
Y por último, Romanos 1:17. ¿O no? Dejémoslo ahí. Este ya no. Lo quiero dejar ahí. Esta es otra cosa tremenda, pero quiero dejarlo aquí. Entonces, mire, hermano, yo creo que este tiempo, para llegar nosotros al reposo de Dios, para alcanzar el reposo de Dios, si algo Dios nos va a enseñar a nosotros es estar en obediencia, bajo autoridad. Porque es el mismo principio. Si vosotros no amáis al que veis, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? ¿No se le hace? Entonces es lo mismo. ¿Cómo puedo yo decir que me sujeto a Dios si no me puedo sujetar al que veo, al que Dios delegó? Eso es lo tremendo. Y el mundo espiritual lo conocía y lo sabía. Porque cuando llegan los 7 hijos de Seba y le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y entonces el diablo se les quedó viendo y les dijo, bueno, nosotros a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Bajo qué autoridad están? ¿Cuál es la fe que ustedes tienen? Como para que nosotros nos vayamos. Y dice que los dejaron bien revolcados. Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros a ver la acción del reposo de Dios, los poderes, los prodigios, las maravillas de Él? ¿Cómo? Dígame. Sujetándonos a la autoridad. Hermano, fíjese que el Señor me puso en mi corazón que vaya a orar por fulano de tal. Va, dame 2 días, voy a orar. Y vamos a preguntarle al Señor, ¿qué debemos de hacer? Va, está bueno pues, pastor. Al otro día, fíjese que fui. ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Y cómo te sentís? Es que ya ve cómo Dios me usa, hombre. ¿Sabes qué? Tené cuidado. Porque así se hizo el diablo. Cuando empezó a decir, no, es que a mí me mandan, yo resuelvo problemas. Y de repente te van a contratar. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso no fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros? Cuando llegaron, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dijo el Señor, Padre, ¿voy? No, le dijo el Señor, no vayas ahorita no. Bueno, dijo el Señor, yo no voy, vénganse, vamos. Los invito a un café, aquí nos vamos a sentar, nos vamos mañana. Si es que el Señor dice que nos vayamos mañana. Padre, ¿vamos ahora al otro día? No, todavía no. Ya casi se muere. Déjalo. Bueno, quedémonos otros días. Bueno, nos quedamos. Pero ya se imagina la angustia de aquellos. Y cómo los discípulos, ¿qué no pudo haber pasado en la mente de los discípulos, hermano? Se lo voy a poner. ¿Y si usted hubiera sido un discípulo del Señor, qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera pensado usted? Usted hubiera dicho, para un amigo así, ¿para qué quiero unos enemigos? ¿O no? Si era su amigo, se lo llegaron a decir, tu amigo Lázaro está enfermo. No, pero si el Señor, no, de plano, bueno, a ver qué va a pasar. Al final, ¿qué pasó? Llega el Señor, Padre, ¿es hora de ir? Sí, hijo, ya es hora de ir. Después de 4 días de muerto, ya es día, hermano. Después de 4 días de muerto, ¿cómo estaba ya? En un estado de descomposición terrible. Y entonces viene y va el Señor Jesús. ¿Pero cuándo fue? Cuando el Padre le dijo, ahora es el tiempo. ¿Sabe por qué y para qué? Porque es bajo la voluntad de Dios y para que su nombre sea glorificado. Si no, entramos en peligro y no entramos al reposo de Dios. Amén. Póngase de pie. Si no, hay mucho más que hablar. Pero esto le dejo en su corazón. Hermano, entonces, ¿quiere que nosotros nos sujetemos a usted? Yo se lo estoy exponiendo nada más. Y no porque yo quiera que se sujete a mí. De verdad que no. Usted, los que hemos estado aquí, los que empezaron con mi persona, ustedes saben cuál es mi proceder. Y no es una cuestión de despotismo, ni una cuestión de que yo le voy a tronar los dedos. Jamás he sido así.
Y en el nombre de Jesús anhela mi corazón seguir bajo las órdenes del Señor. Se lo digo de veras, hermano, se lo digo, y no como dijera alguien, ¿va? Mi mayor orgullo es ser humilde, porque para empezar creo que no soy lo suficientemente humilde. Creo que me falta mucho. Pero sí le quiero decir algo. De lo que sí estoy seguro es que Dios me llamó a este lugar y me plantó aquí en este lugar. Y de lo que sí estoy seguro es que Dios lo llamó a usted para que juntos trabajáramos y llegáramos al lugar de reposo de Dios. Mi deseo es presentarle a una novia y decirle, Señor, aquí está tu novia, ahora métela a la recámara nupcial y que viva feliz contigo. Y yo también. Porque Dios es galardonador de los que le buscan, hermano, de los que le buscamos. Y yo anhelo terminar mi carrera con gozo como el apóstol Pablo lo hizo. Amén. Pero le dejo esto. Y no solo es una cuestión de que conmigo, es una cuestión también de familia. Es una cuestión en su trabajo. Es una cuestión en su escuela. En todo nosotros tenemos que atender a que hay autoridades. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Anhela mi corazón, Señor, que esta palabra haya sido bien transmitida, Señor. Pero probablemente yo me haya equivocado, Señor. Pero sé que tu Espíritu Santo, Señor, que es poderoso, infalible, va a plantar bien, Señor, esta palabra en el corazón para entenderlo de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aún más, Señor, mi corazón anhela, Señor, tu revelación para mi vida. Para que cada día, Señor, tu novia, tu esposa, Señor, los tuyos, Padre, tus ovejas, por quienes tú pagaste, Señor, precio de sangre, sean bien equipados, sean bien enseñados, Señor. Logren tener, Señor, lo que es necesario para vivir bajo sujeción y tú concedas, Señor, tu voluntad para con cada uno de ellos. Anhela mi corazón, Señor, presentar una novia ataviada, una novia, Señor, sin mancha, sin arruga, por medio de la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga a cautivar el corazón, la mente y a transformar, Señor, las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo no quiero, Señor, de verdad no quiero transmitir información, Señor, a tu pueblo. Yo quiero transmitir, Señor, la palabra que forma, Señor, las vidas de los tuyos, las vidas, Señor, de tus hijos y de tus hijas, de tus ovejas, Señor, en el nombre de Jesús, de tu esposa, de tu novia, Señor, y claro, la mía